agora um bate-papo com o escritor mais jovem da Bolívia, Samis Farias. Aluno de destaque e escritor mais jovem da Bolívia, nascido em 16 de setembro de 2004, em Santa Cruz de la Sierra, é uma referência em seu país e visa inspirar outros jovens para que possam começar a produzir os seus próprios trabalhos literários. Seu livro já foi vendido em todo o mundo e em países como Brasil, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos e Japão. Samis participa pela primeira vez de um festival literário aqui no Flipócios Virtual. Conversa com ele o nosso querido Sérgio Monteiro, mestre em literatura espanhola e hispano-americana pela USP, co-curador do Flipócios desde 2018. Bom dia, sejam bem-vindos aqui no Espaço Flipocinhos, tá? Ou podem dar sequência agora no bate-papo. Bueno, yo estoy muy feliz por tu presencia en el Fliposos de 2020, un escritor profesor que ya presenta un trabajo considerable y incentivando a los jóvenes del mundo a escribir, a leer. Esto es muy importante que nosotros en Fliposos 2020, Flipocinhos, tenemos tu presencia como escritor y me encanta conocerlo, oírlo, tus palabras, tu recurso mientras escritor, mientras devoto de la palabra, que es una cosa muy fascinante para todos nosotros. Yo pienso que tú podrías hablarnos sobre tu experiencia como joven y ya consagrado escritor, que ya tiene trabajo en Japón, por ejemplo. Entonces, con la palabra, Samis Farias. Primeramente, muy buenos días a toda la audiencia de la Flipocinhos. Me siento muy halagado en la invitación. Exactamente, Sergio, como tú dices, yo empecé muy joven, a los 7 años, a escribir mis primeras obras y fui madurando como escritor, ¿no? Fui haciendo poco a poco, mejorando, aprendiendo reglas ortográficas y a medida que yo aprendía cosas en la escuela, las iba replicando en mi vida como escritor. Creo que El origen del conde, que fue el libro que, por así decirlo, me lanzó al estrellato, eh, lo presenté aquí en la Feria del Libro de mi ciudad, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y fue como un boom, porque ahí me consagré como el escritor más joven en la historia de mi país, Bolivia, y poco a poco fui creciendo. Hoy día puedo decir que a través del internet he podido vender obras alrededor del mundo. He podido ser inspiración de muchos jóvenes y he podido dar ejemplo, tanto así que muchos jóvenes en mi país, por así decirlo, me ven como un ejemplo a la hora de hacer obras literarias, y no solo obras literarias, obras artísticas en general, porque el arte cubre muchas áreas. Sí, ¿Puedes hablar sobre, tienes voluntad de hablar o de leer un texto suyo, un poema hoy para nosotros? ¿Tenéis preparado eso, no? A ver, si me dan 3 segundos, tengo acá en internet, tengo un libro de poesía que Sí. lo he estado escribiendo, todavía no ha salido, pero creo que acá poemas, aquí está. Sí. Todavía no lo he publicado, pero por ejemplo hice, no es este, a ver, hice un poema para el centro de adulto mayor de mi ciudad, y a ver, lo tengo por acá. Espéreme un momentito. Sí. Esto es en vivo, al fin y al cabo. Vamos a ver por acá si lo tengo, estoy buscándolo. Pero sí tengo pensado escribir un libro
por así decirlo, un libro de poesía. Este fue un libro, bueno, este fue una poesía que yo escribí para el centro de adultos mayores en mi ciudad, porque ellos hicieron un huerto para plantar cosas. Se llama Huerto del Abuelo y dice lo siguiente: Huerto del Abuelo. No le causa que da consuelo, demostrando que la ecología es primero y la naturaleza un presente verdadero, siendo un faro de luz en nuestra vida, dando una sensación cálida, dando el ejemplo a los demás, por eso y mucho más, gracias. Serás eterno y aunque pase el invierno, en tus plantas se inmortaliza tu belleza que hipnotiza. Es, es una poesía cortita, pero que la Sí, hice con mucho cariño para las personas de adultos mayores que obviamente ellos se lo merecen porque ellos han hecho mucho por nosotros, por nuestra sí, comunidad. sí. E como, e su padre, como se dio su intercambio literario con su padre, que es brasileño, ¿verdad? ¿Cómo Sí, es que exacto. se dio esta amistad con la palabra, con la literatura? Ah, yo quería saber cómo fue esta amistad con tu padre y con la literatura de una manera general. Yo creo de que más que todo, aunque las veces que yo he ido a Brasil, pude enamorarme de esa literatura brasilera que me conquistó, pero más que todo la parte literaria yo creo que viene por el lado de mi madre, ya que soy bisnieto de una figura literaria muy importante aquí en mi ciudad y en el mundo, que sus poesías han estado en los rankings de la BBC como los más importantes en América Latina, que es Raúl Otero Rich, Sí, eh, que escribió poemas como América. Entonces sí. es el papá de mi abuelita, y a partir de eso yo fui aprendiendo y adquiriendo este amor por la literatura, por lo que ella me contaba de su padre, y espero seguir sus pasos, ¿no? En un futuro. Claro. Entonces, es admirable tu devoción con la palabra, con esta tradición de tener en su familia un escritor consagrado, ¿verdad? Y tú intentas hablar, escribir de una manera suya, y yo estoy encantado en oírlo, porque me parece que tú eres un muchacho muy seguro de tu propósito literario, de tu devoción con la palabra y la certidumbre de que tú eres realmente un escritor, por tu seriedad, por tu competencia, por tu análisis de textos, como nosotros habíamos hablado a poco, ¿verdad? Entonces, y con relación a los jóvenes bolivianos, ¿cómo tú tu percepción con ellos, cómo se da eso? Tus, A tus, ver, tus, tus amigos de colegio, de la escuela, ¿cómo se da esta amistad de la juventud boliviana, los niños, los muchachos, las muchachas, tus amigos que conviven contigo? ¿Cómo se da esa cosa de la literatura? a ver, yo creo de que a nivel mundial está pasando un problema que muchos tal vez no estamos viendo, que cada vez más jóvenes y más niños dejan de leer libros. ¿Por qué? Porque ya no les parece entretenido. ¿Para qué voy a ver un libro si puedo ver un video en YouTube o algo así? Entonces, es como dicen, una generación audiovisual. Yo a través de mi ejemplo que le estoy dando a niños y jóvenes con mis compañeros, todo, he implantado, por ejemplo, en mi escuela la tradición de leer un libro cada año, la tradición de leer en un plan lector de 2 libros cada año. Incluso yo empecé a llevar libros de toda gama a mi colegio, y a partir de ello se volvió una revolución que gracias a eso durante, por ejemplo, todo este año, los chicos empezaron a leer. Y yo creo que es algo importante. Nosotros debemos valorar la literatura, y creo que
no solo es trabajo mío ni suyo, sino es trabajo de todos. Todos los que están con los jóvenes, los maestros, los padres, tienen que enseñar que desde muy chicos tienen que amar la literatura. Tienen que ver la literatura no como una obligación, sino como una bendición. Muy bien. Cuando Gisele me invitó para hablar contigo, yo me quedé muy contento porque yo como profesor me siento muy solitario porque no miro en mis alumnos ese interés de ellos con relación a la literatura. Ellos miran para mí como si, ¿quién es ese que está hablando de literatura? ¿Qué es literatura? No es nada. Entonces, cuando Gisele me invitó para hablar contigo, y hablando ahora contigo, yo percibo que tú eres un Don Quijote en el trabajo de la divulgación de la literatura, un Quijote de escribir, de hablar, como tú hablas muy bien, tú eres un muchacho muy disciplinado, muy serio, y entonces eso me da un alento, una alegría, porque yo percibo que hay salvación, hay jóvenes como tú que están en el trabajo de practicar la palabra, de crear textos de poesía, de poemas, novelas, cuentos. Y a propósito, ¿tú escribes cuentos también? Sí, ¿Cuentos? sí escribo cuentos, pero más que todos los cuentos los escribía en trabajos escolares. Sí. Empecé escribiendo cuentitos en trabajos escolares, historias, por ejemplo, en mis exámenes de literatura, la profesora nos ponía elementos y a mí me encantaba hacer correr mi imaginación con esos elementos. Yo me acuerdo de que teníamos que escribir cuentos humorísticos, me inventaba en mi cabeza los cuentos humorísticos, reía, soñaba, y eso creo que es algo importante. Creo que debemos dar paso a la imaginación. Si no se da paso a la imaginación, no hay como nazca un escritor. Debemos valorar nuevamente la imaginación porque de ahí nace todas las ideas. Sí, claro. Entonces es muy rico lo que está hablando, porque las personas de una manera general, no lo sé si vas a concordar conmigo, pero la visión que se tiene de la literatura es algo que se aleja de la realidad, ¿verdad? Y no es así. La literatura, ela possibilita que el lector comprenda más la realidad, ¿verdad? Más la realidad, más sobre su vida, sobre su familia, sobre lo que está haciendo en el mundo. Entonces, me parece que tu actitud con relación a literatura y este compromiso que me parece que está muy fuerte en ti, es una cosa estupenda. Yo te doy gracias por creer todavía en la palabra, en el ejercicio, en el hacer literario como un todo. Entonces, me encanta muchísimo percibir que hay un joven boliviano que escribe, y tu manera de expresar revela todo eso. Entonces, tú no es un mero escritor, tú tienes la escritura, la literatura contigo. Tu semblante, tu rostro revela tu seriedad con la palabra, con el hacer literario. Entonces, tú estás de parabéns con tu servicio a la humanidad con la palabra. Estoy exagerando un poco, pero estoy muy contento de hablar contigo, de percibir
tu devoción a la palabra, ¿verdad? Creo de que hay un dicho popular, no sé si en Brasil se lo dice también, pero por lo menos aquí en Latinoamérica hay un dicho que lo que necesita un hombre hacer durante su vida es plantar un árbol, Sí, escribir un libro y tener un hijo. Entonces yo creo que ya cumplí los dos, sí, ya el tercer objetivo, ya cuando sea más adulto, pero creo que yo en mi modo de escribir, yo tomo la corriente literaria del realismo. Amo el sí, realismo. Las historias, por ejemplo, de Charles Dickens me sí, inspiraron un montón. ¿Y por qué tomo el realismo como mi fuente de inspiración? Porque el realismo hace notar a las personas lo que pasa a su alrededor. sí, Entonces, yo, por ejemplo, en El origen del conde, que fue este libro que me lanzó, por así decirlo, sí, de una manera internacional y fue muy bueno para mí y para la literatura en general boliviana. Eh, es- Explica cosas de nuestra situación como país, como mundo. Siempre pongo un problema, siempre me gusta tocar una temática, un problema que tiene la humanidad en mis libros para poder hacerla reflexionar. Sé yo que a través de mis libros no voy a cambiar la situación de, por ejemplo, el mal gasto que se hace al medio ambiente o de tantas problemáticas que existe hoy en nuestro mundo, pero yo sé que estoy poniendo un granito de arena y yo sé de que ese granito de arena se va a multiplicar, después va a ser un gran desierto y con eso sí ya se va a poder calmar la situación. Entonces, eh, acá en Bolivia hemos vivido muchos problemas, sobre todo medioambientales, sociales, y yo siempre trato de buscar esos problemas y hacerlo reflexionar a las personas. sí. Es una manera muy, muy importante en los días de hoy, porque aquí en Brasil también pasa un momento muy, muy intranquilo con relación al medio ambiente, enfim, las políticas. Y nosotros tenemos en Filiposos una posibilidad de dar continuación a la creencia de la palabra, de la literatura, de la historia, de los hechos más cerca de la humanidad. Entonces, es un privilegio que nosotros tenemos también una posibilidad de, de tener este sitio de discusiones que nosotros tenemos en el Fliposos. Ahora yo quería hacerte una pregunta, una curiosidad. ¿Tú conoces algún poeta joven brasileño que tú tenga leído, cosas así? ¿No? ¿Tú conoces la literatura brasileña un poquito? Personalmente Sí, he leído algunos libros, sobre todo conozco la literatura brasilera a partir de que yo, por ejemplo, tengo un podcast, un programa de estos de, por ejemplo, donde yo comparto la literatura y he tenido que investigar a varios escritores brasileños a partir de eso y veo de que en Brasil hay buen material, hay futuro literario. He visto que existen jóvenes. eh, He visto que también en Brasil necesitan y se necesita inspirar a muchos niños. Yo creo de que Brasil, al ser eh, el referente de toda el área sudamericana en crecimiento, al ser el país más grande de Sudamérica y uno de los países más grandes del mundo, está sufriendo el problema del crecimiento constante, la innovación constante. ¿Y cuál es el problema de eso? Mucha gente se preguntará, de que al haber más innovación en tecnología, los jóvenes leen menos, leen menos, leen menos. sí, Eh, los jóvenes, como digo, es una generación audiovisual
que dicen, ¿para qué voy a leer un libro si lo puedo ver en un video? Sí, Muchas personas, por ejemplo, en obras, prefieren ver la película que leer el libro. Entonces, yo creo de que eso nos falta y sobre todo ese sería mi consejo para Brasil. He visto de que existen jóvenes, pero que no he visto y no sé si habrá, tal vez habrá uno, ojalá de que haya uno. No he visto así jóvenes menores, por así decirlo, de 18 años. sí, Entonces creo que es una problemática que debemos tocar bien en ese punto de poder decirle a los jóvenes en las escuelas, creo que es en Brasil, ensino fundamental, creo que se llama sí, primaria. En el ensino fundamental se debe tocar todos esos temas. Si no me equivoco, en el ensino fundamental son 8 cursos, ¿no? sí. 8. Bueno, la cosa es que todos esos años se los debe hacer valorar la literatura a los jóvenes. De que, por ejemplo, en vez la profesora quiere contar historia, quiere hacer algo, o el profesor, en vez de dar un video, por ejemplo, que puede durar una hora, 2 horas, podríamos leer un libro y debatirlo cada clase. Muy bien, muy bien, muy bien. Partir del estudiante los textos, ¿verdad? No se quedar solamente con la voz de la profesora, con el maestro. Samis, yo tengo que avisarte que nosotros casi estamos llegando en el final de nuestra charla. Yo gustaría que tú, como escritor, como poeta, como autor, eh, dijera un aviso para los jóvenes brasileños y del mundo. Un aviso, un recado para ellos. ¿Qué tienes a Ok. decir para la juventud mundial sobre la importancia de la escritura, de la literatura como un todo? ¿Tú puedes hablar sobre eso? Un Claro, recado es excelente. Eh, sintético como ejemplo de tu percurso mientras escritor. Por primero, favor, te pido eso. Primero, antes que nada, me gustaría, antes de dar este mensaje, me gustaría agradecer a toda la organización de la Field Pozos porque me abrieron las puertas y están permitiendo un intercambio cultural. A todos, a ti, Sergio, por esta charla que fue muy rica para mí. Fue un placer conocerte. A la señora Elaine que hizo todo esto posible y a todas las personas que están trabajando tan arduamente para llevar este evento que es una bendición para la literatura en general. Claro, quisiera decirle a los jóvenes de que un libro tiene muchos beneficios. Aumenta tu vocabulario, aumenta tu imaginación, te hace ser más rico culturalmente. ¿Cuántas personas necesitan esa riqueza cultural? ¿Cuántas personas la piden a gritos? Yo digo, hay muchos adultos que hoy en día se sientan con otros adultos y no tienen de qué hablar, Sí, no saben de lo que pasa a su sí, alrededor, muy bien. no saben de dónde vienen, cuáles son sus Sí, orígenes, y todo eso está en el libro. Y me parece muy bien que hoy día existan libros digitales y yo soy un impulsador de ello, pero debemos combinar ambos. Tanto el libro físico, el libro digital deben ser nuestra prioridad. Y a los maestros darle el mensaje de que valoren, que le enseñen a esos niños cuán rica es la literatura que existe a su alrededor. Yo estoy seguro de que en Brasil, por estado, no, nada más, habrá un montón de riqueza literaria. Acá en Bolivia es más chico que en Brasil, solo tenemos 9 ciudades principales, pero tenemos esa riqueza en lecturas como La Chasquiñahui, Raza de Bronce, donde yo pude aprender más acerca de mi cultura y más acerca de mi país. Yo estoy seguro de que, por ejemplo,
en cada estado habrá miles de historias que le puedan enseñar a la persona cuán afortunado es de ser perteneciente de Brasil, de su estado, en este caso de Pozos de Caldas, del estado, y toda esa gente debe valorar. Entonces, jóvenes, vayan a una biblioteca. Allá en Brasil yo sé que existe una gran ventaja, que es que hay bibliotecas grandísimas y que existe mayor impulso a la literatura. Aprovechenlo. Acá en Bolivia realmente, lastimosamente, no hay mucho apoyo a la literatura, no hay librerías. Entonces, ustedes tienen esa ventaja de poder llevar hacia adelante. No las aprovechen en cosas como los juegos, en cosas vanas que pierden el tiempo. Aprovechenla en culturizarse y en saber más acerca de su cultura, de su país y de cuánta riqueza y de cuánta suerte tienen de ser de Pozos de Caldas, por ejemplo. Entonces, Sí. ese es mi mensaje. Una vez más, agradecerte a ti, Sergio. Me ha parecido increíble la charla. La verdad que eres una persona muy experimentada y muy rica en literatura, y la verdad, realmente yo te valoro como un estandarte que eres de la educación. Y una vez más, valorar a toda la organización que hizo esto posible. Muchísimas gracias y espero en los próximos años poder asistir a la Phil Pozos ya de manera presencial, personal, Sí, claro. más cercana, y ya poder conocer a toda esa gente que, que estoy seguro valora muchísimo la literatura, y agradecer también a la ciudad, como tú me decías antes de entrar al vivo, me decías que el AFIL Pozos para Pozos de Caldas es un estandarte. Eso es un Sí, valor, eso es realmente súper bueno, sí. porque eso quiere decir que la gente local apoya mucho la literatura. Doy gracias una vez más y espero que sigan habiendo estos espacios culturales online por esto de la pandemia, para que sigan habiendo, para que sigan existiendo esos lazos culturales entre diferentes culturas y que se vayan haciendo cada vez más fuertes. Muchas gracias. Bueno, yo estoy muy emocionado con tus palabras, con tu confianza en la palabra, con tu delicadeza, porque eres un joven. Y entonces eso me da yo me siento muy feliz, con un honor muy grande de, de hablar contigo, con tu seriedad, con tu conciencia de tu profesión como escritor. Entonces, yo tengo que agradecerte mucho por las palabras, por tu empeño de escribir, de hablar sobre esta cuestión de hacer esa división entre la imagen y la palabra escrita. Tú eres, de hecho, un escritor joven que yo tengo certeza plena de que tú harás y ya está haciendo una carrera brillante como escritor. Yo pretendo leerte, así que conseguir comprar libros por la internet o por la librería. Y entonces es eso que yo quiero, en nombre del Fliposos, agradecerte muchísimo tu percepción de la realidad, la percepción de la palabra como instrumento de concientización del ser humano. No te olvides nunca de la importancia que tú tienes en tus manos. Muchas gracias, Samis Farias, que el año que viene tú puedas venir aquí en Pozos de Caldas y conocer la ciudad, conocer la estructura del Fliposos, conocer a Gisele, que es nuestra curadora, que es una persona muy envolvida con la cuestión de la literatura. Muchas gracias, Samis Farias, y hasta siempre. Hasta siempre. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Y cuando necesiten los libros, me avisan, yo se los mando al email para que lo puedan leer con mucho gusto. Ok. Muchas gracias. Agora a Elaine Samis, apareceu ali. foi um prazer conhecê-lo. Sérgio, muito obrigada, o bate-papo foi incrível. Eu vou aproveitar agora, eu preciso fazer uns agradecimentos. Vamos lá. Agradecemos aos nossos patrocinadores, BDMG Cultural e Editora Sextante, a parceria cultural do SESC em Minas Gerais e Senac Minas, ao apoio cultural da TEG Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Móveis Trevisan. Agradecemos também às editoras, escritores independentes, palestrantes e expositores. Aproveito ainda para convidar a todos para que prestigiem a nossa feira virtual. Nossos expositores estão com descontos especiais para todos os participantes. Flipócios Virtual 2020 é uma organização da GSC Eventos e NUB Aprendizados Sem Barreiras. Obrigada pela presença de vocês. Tenham um bom dia.